Sí, señor presidente. Nosotros venimos a este recinto a hacer todo lo que cualquier militante y cualquier dirigente político debe hacer y sin vueltas, que es repudiar el intento de magnicidio sobre la vicepresidenta de la Nación y expresar la solidaridad de nuestro bloque con ella. La foto del jueves pasado no admite, no permite y no tolera la neutralidad, señor presidente. Frente a la muerte, la vida. Frente a la violencia, la paz. Y frente al autoritarismo, la democracia. Lamentablemente, desde el 83 a la fecha, han existido varios hechos de trasnochados, de golpistas y de desquiciados sobre presidentes y vicepresidentes. Y ello no hay que tomarlo como una cuestión personal, sino que es una cuestión absolutamente institucional, porque atentar contra las autoridades constituidas es atentar contra la democracia, señor presidente. Por eso este hecho no amerita desde ningún lugar ninguna agachada política. No amerita ninguna especulación ni ninguna ventaja partidaria, ni de coalición, ni electoral. Se atentó contra Raúl Alfonsín, señor presidente. Se atentó contra Carlos Saúl Menem y se atentó el jueves pasado contra la vicepresidenta de la República. Y por eso nosotros tenemos la obligación, y cuando desde la presidencia de la Cámara nos plantearon que querían hacer una sesión por este tema, nosotros rápidamente entendimos que la política tiene la obligación ética de juntarse en defensa de la democracia. Y nosotros jamás vamos a renunciar a eso, señor presidente, porque el contrato social implica una forma de vida para las sociedades. Establecer derechos y obligaciones, fijar normas de conducta, buscar la paz social, son instrumentos y objetivos de la democracia. Y son los objetivos que nosotros tenemos que tener desde una sociedad democrática frente a la barbarie, por encima del caos y por encima de la anarquía. Y cuando los violentos pretendan distanciarnos de este camino, nosotros no podemos hacernos los distraídos ni ser tibios. Por eso vinimos a repudiar y por eso vinimos a solidarizarnos. Yo decía, señor presidente, que no es momento de hacer cálculos mezquinos, ni de sacar una ventaja política y mucho menos electoral, porque los acontecimientos de la hora exigen una convocatoria amplia, exigen una convocatoria plural y exigen una convocatoria absolutamente generosa. Porque nosotros tenemos que defender un valor estratégico, que es la democracia. Y ahí no puede haber grietas, señor presidente. Y ahí no puede haber caminos distintos. Y ahí tiene que haber conciencia nacional. Por eso yo celebro lo que está ocurriendo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Yo celebro la convocatoria y yo celebro la posición que adapta la oposición, valga la redundancia. Una vez dicho esto,
señor presidente, nosotros también queremos plantear y expresar nuestra preocupación por la fragilidad que han tenido los protocolos de seguridad. Todos vimos cómo una persona se acercó a 20 centímetros de la vicepresidenta, empuñando un arma. Y esto tampoco es una cuestión personal. Y por eso manifestamos nuestra preocupación, porque también es una cuestión institucional. Y desde ese lugar nosotros lo planteamos con toda claridad. Y también nosotros hacemos un llamado, y debemos hacer un llamado, como se hizo en el documento o en la resolución que se votó, a la celeridad de la justicia. Nosotros necesitamos saber, y cuando digo nosotros, es la sociedad argentina, si esto fue un hecho aislado o fue una acción orquestada, si hay uno o varios responsables, porque cuanto pasa el tiempo, cuando más se extiende en el tiempo, si dan las respuestas que la sociedad está esperando, crece la angustia, crece la incertidumbre, crece la desesperanza, pero sobre todas las cosas crece la incredulidad. Y nosotros también, como parte de uno de los poderes del Estado, tenemos que exigirle a ese otro poder del Estado que actúe rápidamente, como lo hicimos, y valga la redundancia, en esa resolución que hoy estamos votando. Y la búsqueda de la paz debe ser un objetivo común, señor presidente. Y nosotros mantenemos ese compromiso como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Porque, como le decía anteriormente, hay una obligación ética, no solamente de sostener y profundizar la democracia, sino que hay una obligación ética de defenderla cada vez que la democracia es atacada. Y hay que generar conciencia nacional. Y también tenemos que resolver los problemas de los argentinos, porque es una de las formas de fortalecer y de darle calidad a un sistema que es el más perfectible en el cual pueden vivir los hombres y mujeres. Y nosotros, señor presidente, tenemos que actuar con la responsabilidad, como lo hemos hecho, de no meter estos problemas y estos temas en la grieta. Nosotros tenemos que tener la capacidad de distinguir lo principal de lo accesorio. Mire, señor presidente, a nosotros Raúl Alfonsín nos enseñó que la democracia es diálogo, que la democracia es tolerancia, que la democracia es búsqueda de consenso y que la democracia es un camino de paz. Por eso nosotros tenemos que repudiar cuando nos quieren apartar de este camino. Gobierne quien gobierne los destinos de nuestra patria. Y yo en esto quiero ser absolutamente profundo. No nos tenemos que dividir en estas cuestiones, porque si nos dividimos en estas cuestiones, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos a vivir en una sociedad no democrática, en una sociedad autoritaria, en una sociedad agrietada. Y cuando esto ocurre, no hay futuro para nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Abad.